Doctor Alberto Fernández, acá en Radio Filarmonía, conversando con ustedes el día de hoy sobre cómo comprender y ayudar a nuestro familiar de tercera edad en esta cuarentena. Cuando venía acá a la radio, estaba pensando cómo se escuchaba el término tercera edad, ¿no? Y yo entré en cuenta de que también soy una persona de tercera edad, ¿no? Y muchas veces cuando usamos este término, ¿no? Hay casi una respuesta automática de la gente general cuando escucha el término, valga la redundancia, ¿no? Que responde casi automáticamente, pero yo me siento joven, ¿no? Pero yo no me siento de tercera edad, como si en realidad tercera edad fuera casi como una falta de respeto, ¿no? Cuando en realidad es una etapa de la vida que tiene sus características, tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus adaptaciones y tiene también, por supuesto, sus procesos de felicidad y sus sinsabores, como en cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una persona de tercera edad, lo que queremos decir es que hablamos de un ser humano que está pasando por un proceso que es parte del recorrido de su vida, donde hay características que le son comunes. Por ejemplo, el aquí y el ahora es muy importante, ya que el futuro es un proceso que se acorta en la visión y por lo tanto disfrutar el día a día es probablemente una de las mayores posibilidades de las personas que están en la tercera edad. Segundo, la riqueza del individuo de tercera edad es su conocimiento y su experiencia en el tiempo. Es todo lo que ha vivido y la puesta en valor de todo esto que ha vivido y que le permite tener algo que solo se obtiene con el tiempo, que es la sabiduría. Y muchas veces nosotros no sabemos apreciar este proceso que es tan importante. A veces sentarnos con nuestro familiar de tercera edad nos parece una pérdida de tiempo. Nos parece que trata cosas ya conocidas. Nos parece que todos los procesos los que aborda son repetitivos y en realidad es solamente el fruto de todo lo aprendido, de la experiencia y de esta sabiduría que, como les digo, solo se obtiene con el tiempo. A veces con la juventud tenemos la idea de que las personas que son mayores que nosotros ya no saben reconocer la actualidad, no saben reconocer las situaciones por las que se están viviendo y en realidad lo que sucede es que le dan un enfoque enriquecido por la experiencia y a veces, como les digo, tenemos dificultades para poder apreciar estas características. Y entonces, tercera edad es un proceso, es un camino por el que uno va a fluir y es un camino por lo que espero todos podamos fluir y podamos ser felices también en este tránsito. Entonces, con estas palabras y posicionando y enriqueciendo las características de la tercera edad es que vamos a empezar el programa de hoy. Y vamos entonces con este contexto a comprender y ayudar a nuestro familiar de tercera edad en esta cuarentena. Esta cuarentena es un proceso necesario que nos va a poner en condición de prueba permanente sobre nuestra tolerancia a varias situaciones que no conocemos, a nuestra tolerancia de tener una convivencia forzada con nuestros familiares, sacrificando procesos personales como son nuestros proyectos, nuestro trabajo que nos gusta tanto, nuestros espacios solo para acompañar en esta cuarentena a nuestros familiares, convivir con ellos un tiempo mayor no planeado y al que nos tenemos que adaptar lógicamente para llevar una vida feliz y adaptada, ¿no es cierto? Y entonces partimos de ese principio. No te podemos negar de ninguna forma que la convivencia forzada produce ansiedad, produce angustia, pone a prueba nuestra tolerancia, pone a prueba nuestra paciencia, pero a todos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a nuestros familiares de tercera edad. Muy bien. Y entonces si nosotros entendemos que estamos frente a una población de tercera edad que les es muy importante el aquí y el ahora, ¿no? Imagínense cómo sentirán la amenaza que nosotros estamos sintiendo con respecto
al coronavirus. Muchos estudiosos han tratado de comparar el coronavirus con las guerras, con los desastres naturales, pero en realidad no tiene comparación con ninguno de ellos, porque el coronavirus tiene una característica que es terrible. Primero, es un enemigo que no conocemos. Segundo, no sabemos dónde está. No tenemos dónde huir, entre comillas, para liberarnos del coronavirus. Por otro lado, no sabemos cuánto nos va a atacar. Y lo que es más importante es que dentro del coronavirus nosotros podemos convertirnos en nuestros propios enemigos. Nosotros podemos convertirnos en el portador del contagio. Nosotros contaminados podemos contaminar a otros. Y entonces esta característica nos da mucho temor. Imagínense los pacientes o las personas o familiares de tercera edad, que ya naturalmente por su proceso tienen enfermedades concomitantes, enfermedades que los acompañan y que los hacen una población de riesgo. Imagínense ustedes, ¿no? Pero a eso tenemos que sumar otra característica, ¿no? ¿Qué nos muestra la estadística con respecto a los pacientes de tercera edad en el contexto del coronavirus? Primero, el 19% de las personas de tercera edad se contagian del coronavirus. Eso es lo que dice claramente la estadística. Pero lo que es más impresionante es que el 62% de las muertes son de pacientes de tercera edad. Y de ellos el 72% son hombres. Entonces, si yo soy una persona de tercera edad que sufre de diabetes, que sufre de hipertensión, ¿no?, que se ha podido recuperar de un cáncer, ¿no es cierto?, voy a tener un temor natural de poderme enfermar más rápidamente. Pero si me siento frente al televisor y veo constantemente las estadísticas y veo a mis contemporáneos haciendo cola en los hospitales y me informan constantemente que yo soy una población de riesgo y que probablemente si me infecto me voy a morir, ¿cómo debería encontrarme? ¿Cómo puedo superar esta situación que es nueva para todos, pero que es en especial amenazante para mí, por ser una persona de tercera edad? ¿Cómo puedo disfrutar el día a día? ¿Cómo puedo compartir con mis familiares? ¿Cómo puedo estar contento junto a mis nietos si constantemente recibo la información de que hay una enfermedad que me puede atacar en cualquier momento y que probablemente haga que pierda la vida? Sobre esa consideración es que tenemos que actuar, sobre esa consideración. ¿Cuánto nos preocupa a nosotros? Es ínfimo en relación a cuánto le puede preocupar a mi familiar de tercera edad estar en este contexto. Si no somos conscientes de eso, probablemente vamos a minimizar la reacción de nuestro familiar de tercera edad ante el sufrimiento, ante la ansiedad, ante el peligro. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos atentos a sus llamadas al 512-6161. Cualquier pregunta que tengan, por favor, de esta área, estamos, por supuesto, para ayudarlos. Entonces, si estamos ante esta situación, ¿qué deberíamos pensar? Que hay grandes probabilidades que mi paciente, mi familiar de tercera edad, pueda estar transitando por un trastorno de ansiedad o por un trastorno depresivo. Lo interesante es que uno espera que una persona de tercera edad se deprima como se deprime un adulto joven, cuando en realidad no es así. Las características son diferentes y muchas veces son difíciles de reconocer, porque los síntomas pueden variar, ser diferentes a como uno espera formalmente que esto sea. Se estima que aproximadamente entre los 65 y los 100 años, el 3% de los hombres en tercera edad sufren de depresión y el 4% de las mujeres sufren de depresión. Y la depresión en las personas mayores, por supuesto, que se asocia a una disminución de la calidad de vida. Y lo que es más importante, se asocia a las enfermedades que está sufriendo el paciente, porque la depresión, si no se trata, puede coadyuvar a que el futuro de las enfermedades que sufro puedan tener un pronóstico más complicado. Por eso es necesario estar atentos a estos procesos. Pero estos datos que les he dado es de la población general.
cuando hablamos de pacientes de tercera edad que se encuentran hospitalizados o que son residentes de asilos, ¿no es cierto? En algunos países esto es muy, muy frecuente y en el Perú se está generalizando esta costumbre o esta posibilidad de que cuando nuestro familiar entra a la tercera edad es mejor que esté en un centro de tercera edad porque tenemos la impresión de que va a ser mejor atendido. Pero ¿qué nos muestran las estadísticas? Que aproximadamente en estas instituciones o en la hospitalización, más o menos el 11 a 12% de las personas de tercera edad se encuentran frente a un cuadro depresivo y que en el 30% de ellos los síntomas son muy, muy claros, pero muchas veces no tenemos la posibilidad de reconocerlos. Y uno de los síntomas más importantes de las personas de tercera edad cuando cursan con depresión, ¿saben cuál es? El deterioro cognitivo. Y ese deterioro cognitivo se instala fundamentalmente en una pérdida de la capacidad para mantener la atención. Y lo otro, una disminución de la memoria. Y nuestros familiares muchas veces piensan, no, lo que pasa es que está mayor y es normal pues que ya se comience a olvidar de las cosas. O los familiares que son más alarmistas dirán, no, estamos frente a una enfermedad de Alzheimer, hay que llevarlo al neurólogo para que lo trate. Cuando en realidad es un proceso que está dentro de los cuadros de depresión y que a la persona de tercera edad le impacta mucho en la parte, como les digo, de la atención, de la concentración y de la memoria de corto plazo. Y entonces no le damos tampoco atención a este síntoma porque pensamos que podría ser parte de la edad. Hay un término que se usa mucho en mi área, que usan los psiquiatras, los neurólogos, que se conoce como pseudodemencia, que transita por aquellos trastornos que imitan una demencia formal cuando en realidad la pérdida de la memoria es parte del proceso de trastornos como el trastorno depresivo mayor. Entonces, muy atentos, ¿no? Si nosotros vemos que nuestro familiar, sin que haya un antecedente en la familia de problemas de memoria, comienza a tener problemas de memoria, probablemente nosotros tengamos que poner atención a la posibilidad de que más bien mi familiar de tercera edad, mi abuelo, mi padre, más bien esté transitando por un trastorno depresivo mayor y no me esté dando cuenta de esta posibilidad. Y probablemente si esto sucede, van a ver ustedes entonces que nuestro familiar de pronto tiene dificultades para mantener la presión arterial, cuando normalmente con su pastilla se controlaba. O de pronto comienza a tener problemas gastrointestinales, se le afloja el estómago, comienza a tener diarrea o comienza a tener estreñimiento. O de repente su metabolismo, siendo diabético, que antes se controlaba con una pastilla determinada, hoy es difícil de controlar. Y estas situaciones usualmente suceden cuando estos procesos, como les digo, están acompañados de un cuadro depresivo que nos es difícil ubicar, que nos es difícil diagnosticar. Entonces, todo esto tenemos que tomar en cuenta para que tengan ustedes una idea clara, ¿no es cierto? Normalmente, por ejemplo, en enfermedades neuropsiquiátricas como la enfermedad de Parkinson, el acompañamiento de esta enfermedad con depresión es del 40 al 50%. Y esto hace que esta enfermedad neurológica tenga peor pronóstico. O la propia enfermedad de Alzheimer. Usualmente se acompaña de depresión en el 29% de las personas que sufren de esta enfermedad. Y esto hace que la enfermedad tenga una progresión más rápida y sea más deteriorante. Por eso, no debemos perder esta posibilidad como observación, que justamente estemos frente a un cuadro de depresión cuando hablamos de personas de tercera edad. No se olviden, tienen la posibilidad de preguntar los que deseen al 512-6161. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No es cierto? ¿Por qué es difícil poder diagnosticar depresión en los pacientes de tercera edad? Porque usualmente los síntomas tienen características, como les decía, diferentes a lo que nosotros encontramos en las personas con depresión cuando son de una edad media. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más comunes en la depresión del adulto? Usualmente tenemos pérdida de interés,
retraimiento social, tenemos una tristeza que se nota claramente, perdemos las ganas por las cosas que usualmente nos genera placer. Pero en el paciente de tercera edad hay otras características que más bien pueden esconder esto que es muy clásico. Por ejemplo, ya no me quiero reunir con mi familia, cuando normalmente yo era un abuelito que me encantaba estar con mis nietos. De pronto le pierdo interés a esa posibilidad, ¿no? O de pronto me vuelvo muy dependiente y quiero que todo el mundo esté alrededor mío. Quiero que esté mi hija, mi hijo, todos, que me cuiden todos. Y eso se acompaña usualmente de mucha ansiedad, de mucha angustia, una sensación de temor, como que algo nos va a suceder. Y esto se acompaña muy, muy intensamente de alteraciones del sueño. Esa es una característica fundamental de la depresión en la persona de tercera edad, la pérdida del sueño, la incapacidad para poder dormir. Y esto acompañado de una baja energía y una pobre concentración, como les había dicho anteriormente, con muchas quejas físicas múltiples, sobre todo de dolores inespecíficos o de dolor de cabeza. Esta resulta siendo entonces una característica fundamental. A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ante todo, le agradezco muchísimo que se está dirigiendo a nosotros adultos mayores. Somos, por si acaso, ¿cuál es su nombre, perdón? Mari Carmen Bustamante, arequipeña. Mari Carmen, qué lindo, qué lindo. Mira, somos promoción, Mari Carmen, así que habla tú con toda confianza. Doctor, yo te puedo entender mucho mejor. Doctor, yo tengo 85, yo lo gano. Pero si seguimos así, probablemente yo te alcance en 2 días, ¿eh? A ver, Mari Carmen, cuéntame. Ojalá que siga usted con estas cosas porque nos hace mucha falta. Vamos a hacer todo lo posible. Nos orientan, como usted dice, sí, con tanta mala noticia, ¿no? Así es. Y nos repiten lo mismo y hasta peor, no sé si con la finalidad de asustarnos más de lo que ya estamos. Sí. Doctor, yo tengo varias molestias en mi cuerpo, trato de sobreponerme, ¿no? No son graves, ¿no? Ya. Lo único que ahora me está preocupando es que yo tengo fibrosis pulmonar. Correcto. Entonces, mayormente me estoy cuidando, ¿no? Porque soy una candidata, pues, ¿no? Claro, candidata a Miss Arequipa. Ojalá fuera así, doctor. Yo feliz. Bueno, yo he tenido depresión en varias oportunidades, pero al comienzo no me daba cuenta de lo que me pasaba. Claro, ¿no? claro. Eso lo he comenzado a sentir más o menos, como le digo, tengo 85 años cumplidos, lo he comenzado a sentir hace como 10 años. Ya. Y yo lo atribuía a mis múltiples problemas por el que atravesaba. Correcto. Tanto con la familia, bueno, perdí una casa, me separé del padre de mis hijos. Correcto. Entonces me vinieron una serie de problemas y solita lo sufrí. No tuve con quién compartirlo, con quien, como se dice, un hombro amigo, ¿no? Correcto, que uno confíe en él, ¿no? Entonces, con los años se me fue presentando esto con un poco más de preocupación y hace 2 años ya la enfermedad se me declaró, me internaron en la clínica, para que mis hijos se preocuparon bastante de mí, porque yo vivo sola, me gusta vivir sola, doctor. ¿Está bien? Lo disfruto. Perfecto. Porque aparte de estar viviendo sola, me gusta la tranquilidad, la música clásica, la armonía, por supuesto. Las plantas, ¿no? Correcto. Tengo mucha sensibilidad con la naturaleza. Correcto. Me gustan los programas como buena provinciana, de los paisajes, de las costumbres, ¿no? Mari Carmen, cosas, sé que me ayudan. Sí, una pregunta, Mari Carmen, perdóname. ¿Te trataron la depresión? Ahora me estoy sintiendo un poco rara, estoy tratando de superarlo. Entonces me ha comenzado un dolor generalizado en las articulaciones, en la columna, aunque también ese es mi punto débil, ¿no? Claro. Así que yo lo que hago es guardar cama, ¿no? Guardo cama, duermo, leo, escribo, me encanta hacer mis relatos. Perfecto. Y tengo miedo de volver a caer en esto, ¿no? Como yo digo, en ese hueco del que a veces no se puede salir con facilidad. Mari Carmen, una pregunta, permíteme. Cuando te dio tu cuadro depresivo la primera vez, ¿te trataron el cuadro? O sea, ¿te dieron fármacos? Sí,
me trataron y para qué mejoré bastante. Ya. Y yo también pongo mucho de mi parte, ¿no? Perfecto, Mari Carmen. Como le digo, como buena arequipeña, y así he sido de salud pública. Ya. Entonces sé cómo afrontar los problemas de salud y otros problemas más, pero a veces hace daño cuando uno solo lo sufre. Ya, Mari Carmen, permíteme... Perfecto, Mari Carmen. Doctor, sí. Agradecerle. Sí. Con un abrazo. Gracias, Mari Carmen. A la distancia. Gracias, Mari Carmen. Quisiera que me hagan una diferencia así básica, ¿no? Entre la depresión, la ansiedad, la pena, la tristeza y todas estas cositas que tienen, me parece, que ver con el triste final que es la depresión. ¿Me parece, doctor? Listo, Mari Carmen. Muchas gracias por tu pregunta. Con sus conocimientos, doctor, que gracias. Que los voy a escuchar con una atención. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente, doctor. Gracias a ti. Bueno, ahora tenemos otra llamada antes de contestar la pregunta de Mari Carmen. Bueno, parece que se cortó. Bueno, entonces aprovechemos para contestar la pregunta de Mari Carmen, pero antes yo quería tomar algunos datos que son muy importantes que Mari Carmen nos ha hecho notar, que quiero repasar con ustedes, ¿no? En primer lugar, a ver, un ratito, parece que la llamada ha regresado, un ratito. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Sí. ¿Cuál es su nombre? Sí, así le estoy haciendo esta llamada por este programa tan interesante. Gracias. Está sirviendo de mucho verdaderamente. Lo que quisiera saber es muy conceptual, ¿no? Quisiera saber, ¿hay una diferencia entre lo que es la demencia senil, el Alzheimer? Si una persona ya tiene, digamos, 90 años, le podemos nosotros pensar que es lo mismo la demencia senil y el Alzheimer. Y la segunda pregunta es, noto que muchos geriatras tienen demasiado cuidado en el tema de que, o sea, la depresión no la toman en cuenta. Ajá. Ya, y piensan que darle un fármaco a una persona de esta naturaleza hay como un tabú. En todo caso, correcto. ayudarnos con esto. Muchas gracias. Por supuesto. Muy bien. Excelentes preguntas, ambas en realidad. Yo quería primero aclararles el concepto con respecto a Mari Carmen. Miren qué interesante lo que nos manifiesta Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen dice, mire doctor, yo tengo una fibrosis pulmonar. Claro, si entiendo que el coronavirus es una enfermedad que ataca el pulmón y yo tengo fibrosis pulmonar, entonces soy candidata, dice ella, ¿no? Claro, cuando uno dice, tiene tercera edad y dice soy candidato, ¿no? No se refiere a que es candidato a infectarse, sino que es candidato a infectarse y perder la vida. Y Mari Carmen nos dice con absoluta sabiduría, doctor, y yo prendo la televisión y veo constantemente y me recuerdan esta situación y me recuerdan esta situación. Y eso lo que me genera es miedo, ansiedad, frustración. Era justamente lo que les decía, ¿no? Entonces, primero, mucho cuidado con esto. La información es buena, pero la tendencia natural en el ámbito del periodismo es justamente mostrar este tipo de noticias para que la audiencia sea mayor. Es importante darle información, eso no hay ninguna duda, pero tenemos que tener cuidado con la intensidad y gravedad real del proceso. Eso en primer lugar. Lo segundo que es importante es que Mari Carmen está feliz de vivir sola. ¿Por qué? Porque Mari Carmen se siente independiente, ¿no? Y lo tercero es que Mari Carmen tiene un antecedente ya de un cuadro depresivo que ha ameritado una hospitalización. Y hay un dato que ustedes deben conocer. Cuando un paciente mayor de 65 años hace un cuadro depresivo, claro, y amerita una medicación, probablemente, si el paciente termina el tratamiento y deja la medicación, su posibilidad de recaída sea sumamente alta. Esa es la razón por la cual se recomienda que cuando un paciente por encima de 65 años hace un cuadro depresivo, es mejor que se quede en su tratamiento con el antidepresivo indeterminadamente porque la posibilidad de recaída podría ser alta.
Y por último, hay algo que nos ha dicho Mari Carmen que podría haber sonado bien, y yo estoy seguro que ella nos ha dado esa información para ayudarnos, que es la siguiente, ¿no? Cuando yo me siento mal, me meto a mi cama y escucho mi música. Me parece muy bien, Mari Carmen. Pero hay que tener cuidado con lo siguiente, la movilidad. El estar constantemente en movimiento para el paciente de tercera edad es fundamental. Nosotros de tercera edad que debemos tener buena salud, hay una premisa que es importantísima. No debemos dejar de movernos, no debemos dejar de caminar, no debemos dejar nuestras actividades. Está demostrado que en la medida que el paciente de tercera edad va perdiendo su posibilidad de movimiento, la posibilidad de complicar sus enfermedades es mayor. Así que, mis queridos contemporáneos, a caminar, a seguir en sus actividades. Eso es fundamental. Y si están sintiendo que el ánimo está disminuyendo y han tenido antecedentes claros de depresión, es bueno echar una miradita a este aspecto para poderlo abordar de manera correcta. ¿Tenemos otra pregunta? Antes de contestar la siguiente. Aló, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Dígame, ¿cuál es su nombre? Alberto, para servirlo. Alberto, somos tocayos. Sí. ¿Qué te parece? Alberto, un favor, ¿puedes bajar un poquito tu radio para que no se acople? Ya, perfecto. Ya, no te preocupes. Ya la apagaba. Cuéntame, Alberto. Bueno, estimado doctor, ¿no? Por la cuestión de la depresión, pero antes quería hacer una pequeña reseña, ¿no? Dime. Mire, cuando empezó todo esto de la pandemia, está hablando una persona de 54 años. ¿Ya? Viendo televisión, los noticieros y todas estas cosas que prácticamente han hecho de esta pandemia, de este sufrimiento, de estos contagios que hay diariamente con personas, un espectáculo. Lo más sugerente para mí, ¿no?, es aislarme y no estar viendo televisión, porque la verdad que a uno lo enferma, ¿no? Ya. No estoy haciendo publicidad a nadie, pero hay una radio muy conocida que a las 3:30 de la tarde habla un doctor muy prestigioso, y de ahí yo me guío, nada más. Una hora veo y punto, se acabó. Listo. Claro. Escucho, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra salud mental, doctor. Así es. Todo el día estamos viendo que a fulano de tal le pasó tal cosa, que a personas correcto. X, pobre de ella, le falta que comer. Uno se enferma, doctor. Uno tiene que cuidar su salud mental. Muy bien, Alberto. Estamos de acuerdo. Ese por un lado, ¿no? Por un lado. Sí. Y la cuestión de la depresión, yo la sufro de los 20 años. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que he tratado siempre? Y hace mucho tiempo que ya no estoy con psiquiatras y todas esas cosas. Ajá. Por supuesto que tengo la depresión siempre, pero yo he tratado de tener mi mundo, mis libros, escuchar a Filarmonía, por ejemplo. Yo esta radio la conozco desde su fundación, desde que estuve en la Avenida Uruguay. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso te aísla y te da una salud mental que una tranquilidad, y te da una cierta salud mental, porque correcto, si ahora Alberto. uno está pensando en que vas a salir afuera y te vas a contaminar, te mueres, pues simplemente así, del susto nada más. Solo del susto. Simplemente cuidarse, no salir a la calle. Si uno sale, mantener la distancia, toda envoltura, toda cosa que viene de la calle, deshacerse y lavarse siempre las manos. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. A ti. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los oyentes de Filarmonía, y a la gente también que trabaja en Filarmonía, y a la señora Marta Misli. A ti, Alberto. Gracias a ti. Gracias. Miren, bien interesante, porque las apreciaciones de Alberto nos van a permitir contestar o contestar las preguntas que Mari Carmen nos había dicho. Mari Carmen nos decía: doctor, ¿cuál es la diferencia entre depresión y tristeza? Es una excelente pregunta, ¿no? Porque vean ustedes, cuando uno sufre de depresión, y esto quería decirte, Alberto, cuando uno sufre de depresión, mi querido Alberto, este proceso es una enfermedad que tiene características terribles, ¿no? O sea, es muy dolorosa,
es, como decía Mari Carmen, un hueco profundo, oscuro, del que uno difícilmente puede salir. Y cuando se declara con esas características, Alberto, es difícil que uno, solamente poniendo de su parte, escuchando buena música o haciendo ejercicio, salga de ese cuadro. Es muy complicado. Entonces, no quiero decir que estas actividades de Alberto no coadyuven a la mejoría de la depresión, eso es clarísimo, ¿no? Pero si estas actividades solucionan un cuadro depresivo, probablemente el paciente no haya estado deprimido, probablemente haya estado triste, que es otra cosa. La tristeza es un proceso que se acopla a las situaciones diarias, a la forma en que yo vivo, a la forma en que enfrento las situaciones, ¿no? Y que cuando uno se acostumbra a esa tristeza, la lleva crónicamente y forma parte de su personalidad, pero no la hace disfuncional. Eso no es depresión. Depresión es un cuadro claramente agudo, donde uno se diferencia en su conducta de cómo estaba a cómo está ahora. No tiene ganas de hacer nada, no quiere hacer actividades, está profundamente triste, se aísla de las personas, no tiene ganas ni siquiera de escuchar música. Y entonces es menester en esa situación buscar ayuda. Mi querida Mari Carmen, esa es la diferencia entre estar deprimido y estar triste. Y probablemente Alberto lo que sienta esporádicamente es tristeza, que lógicamente con una buena música, ¿no es cierto?, y un entretenimiento saludable pueda resolver. A ver, tenemos otra pregunta. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Perdón, es que estoy en línea, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es su nombre, perdón? Soy la señora María Edith, tengo 67 años. María Edith, vivo ¿cómo sola, está? Qué lindo nombre. y también siempre he sido positiva. Excelente. Y Muy también he cultivado dibujo, pintura, música, manualidades, y resulta que estoy bien dedicada a la limpieza porque no es posible que me ayuden, ¿no? Y la casa es grande. Oh, ya. Bueno, me dicen que bien, que estoy entretenida. Pero también, así como el señor anterior que habló, yo también escucho noticias porque hay que informarse de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Pero llega un momento que he sentido, mire, tratando de ser pues realista, ¿no? Porque hay que ser abierta a todo. Hace 2 días sentí una sensación de querer salir corriendo de la casa, como que estaba apurada, que iba a pasar algo, y esa sensación me duró 2 horas, por más que quise relajarme, tomar aire, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Y otra observación también de que nos están trayendo, ¿verdad?, a domicilio, pero también se aprovechan y abusan no solamente con los precios, sino también con el peso, y eso también da cólera, ¿no? Entonces, correcto, también, ¿qué hacer ante eso? Que ya estamos mal y todavía vienen esas cosas, ¿no? Correcto, María. Correcto. Muchas gracias por la programación de toda la radio, que yo la conozco desde que era, no sé, 40 años, 50 años, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. Gracias por tu llamada. Gracias. Bueno, entonces, antes de contestar la pregunta de Mariedén, quiero comentarles algo. Miren ustedes, lo que nos decía Alberto con respecto a la información, ¿no? Efectivamente, la información es importantísima, ¿no? Basta con ver un programa confiable para que nos dé la información. Yo creo que una vez al día es saludable. Yo creo que después de eso resulta siendo inconveniente muchas veces, solo que hay una situación de emergencia, ¿no? Y eso nos vamos a enterar sin necesidad inclusive de estar pendientes de la televisión, ¿no? Miren ustedes, ¿cómo será importante lo que dice Alberto con respecto a la reiteración de la información? Que en este momento uno de los factores que ha generado que los hospitales colapsen es justamente la reverberación de esta información que genera ansiedad y hace que las personas que no tienen síntomas de coronavirus, ninguno, y que no han tenido contacto con ninguna persona con coronavirus,
hagan colas interminables en los hospitales solamente para descartar a ver si de repente estoy contagiado o no. Cuando claramente, al escuchar las noticias, si las escuchamos completas, sabremos que no existen suficientes métodos diagnósticos en este momento o pruebas para poder satisfacer la necesidad de miles de personas que simplemente van a hacer la cola para descartar. Y entonces estas personas se mezclan con personas que realmente están mal, que tienen síntomas, que no pueden respirar y que necesitan acceder al hospital lo más rápido posible. Pero no se puede, hay que hacer la cola. Y entonces ustedes ven en la cola gente joven, perfectamente saludable, ¿no? Y gente de tercera edad más atrás que no pueden respirar, pero que no se pueden adelantar porque hay que hacer la cola, pues. Y ese es el producto, como les digo, de esta preocupación, que no le estoy quitando valor, ¿no es cierto? Claro, si yo estoy viendo constantemente la noticia de que el coronavirus, que el contagio, que la gente, que me voy a morir, bueno, por si acaso voy al hospital, pues. Y no tengo capacidad para escuchar el resto ni el contexto. Y termino haciendo cosas que perjudican al otro, ¿no? Y entonces comienza a salir las cosas del ser humano que uno no quiere ver, ¿no? Se supone que los desastres deberían sacar lo mejor del ser humano. Y gracias a Dios es lo que más vemos ahora. Gente piadosa que ayuda, que sale a colaborar, que es capaz de sacrificar su propia economía por ayudar a otro. Eso se llama empatía. Es la cualidad más importante del ser humano, la empatía. Ponerme en el pellejo del otro, poder ayudar al otro. Eso es lo que tiene mayor valor. Pero con este bombardeo de desgracias, que como les digo, es importante tener la información, pero no satanizar la información, hace que salga lo peor de nosotros. ¿Por qué? Porque nos nace pues esta sensación de conservación individual, por encima de conservación de la especie, por encima de ver a los demás bien. Y entonces yo, a pesar de que estoy viendo en la cola gente que no puede caminar porque no puede respirar, ¿no es cierto? Trato de adelantarme y de colarme para que me descarten a mí primero por si acaso. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que tenemos que evitar. Señores, empatía, pónganse en el lugar del otro. Si estamos hablando de personas de tercera edad, pónganse en el lugar del otro. Una persona joven de 35 años que trabaja, es exitosa, perfectamente, ¿creen ustedes que si no tiene capacidad de empatía va a perder, entre comillas, su tiempo viendo a su padre o a su abuelo que no se mueven en la casa, que no hablan, que no se comunican y que más bien están irritables? Y entonces, el viejo está loco, no hay que hacerle caso. Cuando en realidad podía estar transitando por un cuadro depresivo. ¿Cómo puedo ver yo a mi familiar con empatía si ni siquiera tengo la capacidad de ponerme en el pellejo del otro? Eso es lo primero que tenemos que rescatar. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Y entonces hay que tener en cuenta cómo se encuentra el otro. María Edén nos había dicho que de pronto ella tenía unos raptos de angustia. Vamos a hablar de eso, pero primero recibamos la siguiente llamada. Aló, buenas tardes. ¿No? A ver, parece que no pasó la llamada un ratito. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su nombre? Mariana. Mariana, mira, no, Dios está con nosotros porque se ha demorado en entrar la llamada, pero ha entrado, Mariana. Entonces yo estoy seguro que lo que tú vas a decir va a ser muy valioso para mí y para todos los oyentes. Cuéntanos. Bueno, lo primero que voy a decir es gracias. Gracias, doctor. Porque todo eso que ha hablado usted, que es tan importante y tan educativo para los parientes, no siempre trabaja. Sí, la empatía es hermosa, pero no es común. Está en las redes. Las redes se echan de solidaridad, sí, pero en realidad muy pocas
son las personas que realmente le dan una mirada atrás a sus parientes solos y ancianos. Correcto. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero decirle cosas muy puntuales porque sé que el tiempo nos come. Entonces, una de las cosas que quisiera que tuviera en cuenta para sus próximas exposiciones hay una sensación también importante en nosotros de que no hay camino adelante. Muy bien. Y eso también es fuerte. Claro. No hay camino, no se ve un camino. En absoluto, se ve uno esclavizada de ahora en adelante a estas situaciones. No tenemos muchas chances de salir de ella. Enseguida, doctor, porque no quiero perder su tiempo ni un minuto. Me da mucho gusto lo que me dice de moverse, porque yo me muevo toda la noche porque sufro de un insomnio tremendo. Y justamente lo que más me alivia mi ansiedad, que no me permite dormir, es moverme. De manera que en la noche ordeno, en la noche lavo, en la noche cocino, para poder de esa manera pasar las horas y llegar al día siguiente. Lo malo es que me paso el día siguiente también, pero ya eso no tiene remedio. Hay que seguir adelante nada más. Correcto, Mariana. Y otra cosa importante, doctor, y perdóneme que lo interrumpa, cómo quisiera que usted pudiera establecer una forma a través de Radio Filarmonía para que podamos todas estas personas comunicarnos. Eso sería una fuerza tremenda. Yo de oírlos nada más me siento muy, muy reconfortada, de oír que otras personas tienen mi misma o peores circunstancias. Y otra cosa muy importante que le quiero decir, yo he tenido una primera salida después de, creo que, de todo lo que dura la cuarentena, y no se imagina el golpe que he tenido, tanto por el ambiente que me parece que estuviéramos en guerra, como perder yo mi situación cognitiva. He perdido ¿sabe qué? Mi equilibrio. Pierdo el pelo a montones. He perdido peso y eso está muy bien. Pero es tremenda el primer aspecto, pero quiero rescatar algo. Después de haber dormido de esa terrible situación que me ha dado la primera salida, esa situación de guerra y de pérdida cognitiva de mi parte, ya no puedo caminar sola y no veo bien, en el sentido que las máscaras y las cosas me impiden, el teléfono celular en la otra mano, el bastón en la otra mano, es una cosa, pero no voy a dejarme rendir. Perfecto. Después de pensarlo bien, he llegado a la conclusión que terminado esto, yo voy a comprarme, aunque sea la máscara de Star Wars, y enseguida salir a la calle. Muy bien, y Mariana. comenzar a hacer mis compras. Listo. Y comenzar a hacer mi poca vida que tenía, pero que la tenía. Perfecto. Ahora no tengo nada. Pero, doctor, comuníquenos, por favor. No te preocupes, Mariana, voy a hacer todo lo posible. Para que podamos por teléfono comunicarnos estas personas. Sería Perfecto. una de las grandes ayudas. Gracias, doctor. Ya, Mariana, un abrazo para ti. Muy bien, entonces, vean ustedes, ¿no? Cómo vamos juntando información, miren, que coincide con lo que le dije al principio, ¿no? Y lo que dice Mariana es muy importante, vean ustedes. Sí, dice Mariana, yo siento la empatía, pero en las redes sociales, ¿no? O sea, escribir y desear y mandar mensajes, ¿no? Es bueno, yo creo que sí. Pero desde pequeño yo aprendí que la única manera de saber qué cosa quiere un ser humano es viendo lo que hace, no lo que dice. Entonces yo puedo decir que soy muy piadoso porque voy a la iglesia todos los domingos y rezo, ¿no? Pero la única manera de saber si eso es cierto es viendo cómo me comporto con mis semejantes. Y si yo no tengo empatía, no soy piadoso. ¿Por qué no me puedo poner en el pellejo del otro? ¿Me entienden? Entonces lo que dice Mariana es totalmente cierto. Totalmente cierto, ¿no? Doctor, lo que menos hay ahora es empatía. Y eso es lo que tenemos que cultivar. Y la empatía es algo que tenemos intrínsecamente. Todos los seres humanos tienen capacidad de ser empáticos. Hay que practicar nomás. No, hay que practicar. Y la forma de poder tener conciencia de su empatía es primero la capacidad de quererse uno mismo, de ponerse en el pellejo de uno mismo. Porque solo así se va a poner uno en el pellejo del otro. Y el otro es quien está primero más cercano, antes del que está posterior a uno. Primero la familia, ¿no es cierto? Y
con todos juntos, de manera conjunta, como familia, ayudar a otros. Eso sería maravilloso. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces, me decía también Mariana, he salido a caminar y tengo problemas con el equilibrio, ¿no? Justamente porque esta imposibilidad de salir ha hecho que su actividad motora disminuya. Y entonces cuando ella vuelve a caminar, tiene dificultad para reactivarse. Eso es lo que no debemos perder, ¿no? La capacidad de movimiento, la capacidad de ir, hacer, porque eso al paciente que tiene depresión, por ejemplo, en tercera edad, le va a permitir reactivarse. Totalmente demostrado, no es poesía. Hay que seguir en las actividades para poderse recuperar. Parece que tenemos otra llamada. A ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Pati de Surco. ¿Cómo estás, Pati? Cuéntame. Doctor, una preguntita. ¿Cómo podemos hacer, en el caso de los familiares, tenemos a personas de la tercera edad, por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Tu abuelita. Ajá. Cuando se pone triste, cuando Claro. están deprimidos o se aleja un poco de la realidad, aparte del tratamiento que pudieran tener los familiares. Correcto. ¿Cómo podemos hacer para ayudarlos? Muy ¿Qué bien. actividades, qué cosas podemos Muy hacer? bien, Pati. Excelente pregunta. Muy bien. Es interesante lo que nos dice Pati. Vean ustedes. Muchas veces cuando hay pacientes de tercera edad con algunos trastornos crónicos, depresión, Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar, ¿no? En situaciones cambiantes como esta pueden hacer cuadros psicóticos. O sea, pueden desconectarse de la realidad, ¿ya? Y entonces esto es muy difícil para los familiares, para los cuidadores, porque no saben cómo manejar esta situación. Nos decía Pati, ¿qué puedo hacer aparte, por supuesto, de los medicamentos, que en este caso sí serían importantes para poder colapsar estos síntomas? Entonces, lo que se recomienda en primer lugar, Pati, es que se debe evitar que el paciente de tercera edad se distancie socialmente. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer. Y entonces eso significa que el paciente de tercera edad debe estar acompañado, debe tener compañía. Claro, hay familiares que por diferentes circunstancias tienen a su familiar de tercera edad en un asilo, ¿no es cierto? O lo tienen en una casa de reposo, que está bien. Hay siempre circunstancias que obligan a esa situación. Pero entonces vamos a tener que echarle mano a las redes sociales, ¿no? Va a ver la necesidad de comunicarse con su abuelito, con su papá, a través de la tecnología, ¿no? A través del Skype, a través del FaceTime, a través del WhatsApp. Se puede, ¿no? Que en la casa de reposo pues no van a pretender que el paciente, aunque yo conozco muchísimas personas de tercera edad que manejan perfectamente la tecnología, pero asumamos que es un poco complicado. Entonces, en el mismo centro le prepararán todo para que la persona de tercera edad pueda conectarse visualmente con sus familiares. Eso es fundamental. En segundo lugar, los hábitos, el sueño. Recuerden, Mariana nos decía, yo no duermo de noche, pero entonces duermo de día, ¿no? Y hago actividad de noche. Pero en realidad esto, mi querida Mariana, sí tiene solución. Has invertido el ciclo sueño-vigilia y desgraciadamente dormir de noche es mucho más productivo para tu cerebro y tu salud que dormir de día. Entonces sí hay que buscar la forma de cambiar esta dinámica. Entonces el dormir es fundamental. Lo otro es una alimentación balanceada, una alimentación buena y balanceada, pero por favor, no hagan lo que hacen muchos familiares muy preocupados por sus abuelos o sus madres, ¿no? Que quieren que vivan 150 años y entonces los obligan a una dieta que es imposible, ¿no? Con comida que no tiene sabor, tiene que ser baja de sal, no le eches pimienta, sin grasa, no, harinas no, solamente verduras. Y muchas veces ni nosotros mismos somos capaces de soportar
una dieta de ese tipo, por favor. Recuerden lo que dijo Mariana, que es importante, y lo que les dije al principio. Los pacientes de tercera edad disfrutan el día a día, porque lo que ven hacia adelante no es tan prolongado. El disfrute es hoy. Y entonces, por favor, una comida que sea que sea saludable, pero que sea rica. De vez en cuando, poder acceder a algo que le guste a nuestro familiar de tercera edad no es malo. ¿Me entiendes? A veces la angustia del propio familiar hace sufrir al familiar de tercera edad, ¿no? Y muchas veces cuando el familiar de tercera edad tiene la oportunidad de ir al médico, lo primero que hace es quejarse de la hija. Doctor, no me deja comer. Doctor, un chocolate, yo no tengo diabetes, soy hipertensa. Pero mamá, tu corazón, pero hay que cuidar las venas, las arterias. Pero un chocolate, pues, los domingos, no pasa nada. No estoy minimizando la preocupación de los hijos, hace bueno preocuparse. Pero a veces las preocupaciones de uno son trasladadas a los demás, ¿no es cierto? Y sin querer hacemos sufrir al otro. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener capacidad de observación, como les digo, la empatía. Hay que ver hasta dónde nuestras restricciones con nuestras familiares de tercera edad pueden, más que darles bienestar, hacerlos sufrir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Mucho cuidado. Muy bien. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, doctor. Sí. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Doctor, soy Ingrid. Mi nombre es Ingrid. A ver, Ingrid, cuéntame. Doctor, mire, tengo a mi mamá que no es exactamente la tercera edad, pero le falta poco para entrar a la tercera edad. ¿Qué edad tiene tu mami? Va a cumplir 59 años en unos días, el 7 de mayo. Ya, le falta un montón, Ingrid, ¿ah? Pero ella está operada del corazón, tiene marcapasos. Ya. Y tuvo un accidente de tránsito hace unos años en los que casi se quedó inválida. Ya. Estuvo en rehabilitación 2 años. Ya. Además de una serie de complicaciones de otra índole. Perfecto. Yo a veces no sé muy bien cómo tratarla porque mi relación con ella antes era horrenda, horrible. Ella era muy agresiva conmigo y yo hasta ahora eventualmente me acuerdo de esas cosas y se supone que debe ser tranquila, pero a veces ella hace ciertas cosas y yo me acuerdo de todo lo que me hizo en el pasado. O sea, ella es la única que ahora a mí me mantiene, ya que yo solo estoy acabando de estudiar y lo aprecio. Pero cuando me hace ciertas cosas, me acuerdo de todo el pasado. Al mismo tiempo, no sé cómo actuar con ella. ¿Qué hago? Muy bien, Ingrid. No te preocupes. Gracias. A ver, la situación de Ingrid es una situación particular, pero es una situación frecuente, ¿no? Les voy a comentar. Hay padres que a veces cometen el error de pensar que la mejor forma de querer un hijo es proporcionándole las cosas que necesita, más que vincularse afectivamente, ¿no? Y eso en realidad es una dificultad para ambos. Les voy a decir por qué. Porque primero, el padre, al no vincularse afectivamente, desabastece a su hijo de un componente fundamental para su desarrollo y su futura empatía. ¿Me entienden? Que es el afecto, el vínculo. Si los padres no se vinculan con los hijos afectivamente, los hijos no se van a vincular con nadie posteriormente. Entonces, el vínculo afectivo es fundamental. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? El hijo comienza a aprender que las cosas que le proporcionan los padres es porque lo merecen y les corresponde. Por lo tanto, no lo van a poder apreciar. Y entonces de adultos solo recordarán lo que les dieron, pero lo recordarán como parte de la obligación del padre. Jamás le van a dar una medida afectiva. ¿Qué les parece? Y entonces no funciona para ninguno de los dos, ni para los padres, ni para los hijos. Y entonces el resultado final es lo que Ingrid le manifiesta. Ingrid quiere estar con su mamá, pero recuerda que su mamá no se vinculó afectivamente con ella, pero le tiene agradecimiento, porque le dio dinero, le dio cosas, le ayudó con su carrera. ¿Se dan cuenta?
Pero Ingrid tiene dificultad de asociar eso con afecto, de asociar eso con vínculo. ¿Y qué le está generando a Ingrid? Una imposibilidad de vincularse con su madre. ¿Qué les parece? Y probablemente Ingrid tenga dificultad no solo de vincularse con su mamá, probablemente también con otras personas. ¿Me comprenden? Mal negocio, señores. Mal negocio. Mal negocio. La plata no paga afecto. Y si no hay afecto, no importa cuánta plata haya. El vínculo afectivo y emocional es fundamental. El vínculo es básico para tener una salud mental adecuada. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Su nombre es? Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ponce y llamo de parte de una tercera persona porque, bueno, vi la publicidad en el Facebook. Sí, Miguel. Y normalmente sintonizo la radio a partir de las 2 de la tarde porque, bueno, en realidad creo que el programa de la señora Pilar de la Vallenal fue elegido como el mejor programa de Filarmonía en el año 2018, bueno, porque obviamente es una alternativa musical muy importante, pero por ello no dejo de apreciar los demás programas que tiene esta emisora, ¿no? Entonces, muy brevemente, mire, si bien es cierto, yo tendría que hablar de parte o haciendo una consulta por mi abuela, pero yo al hablar como nieto tengo que hablar también como hijo, ¿no? Porque para ser nieto tengo primero que ser hijo. Claro. Entonces, inevitablemente no puedo dejar de percibir de que una persona que tiene 90 años va a estar mucho más preocupada que una persona que tenga 68 como lo tiene mi madre. Es correcto. Pero esa preocupación, digamos, a los hijos es diferente que la preocupación a los nietos. Entonces, sí. Mi abuela, con los principios de Alzheimer que tiene, si bien es cierto, sus hijos, porque tengo 4 tíos, pueden percibir que no reconoce del todo a su familia, pero yo pienso que esto es gradual y no es porque alguien me lo haya contado ni porque lo he percibido, porque tengo profesores de universidad que han tenido Alzheimer después y que pueden hablar por teléfono algunas veces. Correcto. Entonces, no lo quiero comprometer usted porque de repente es un tema muy amplio, pero estas teorías que yo no descarto ninguna de que hablan de el aspecto emocional cuando supera el aspecto físico, en el sentido que si la salud mental no está acorde con una buena salud física, llámese, digamos, nutrición, ejercicios, qué sé yo, cierta movilidad que debe tener el cuerpo, entonces hay un desequilibrio. Así es, Miguel. Mi abuela inevitablemente ahora felizmente no ve noticieros, no escucha radios, se le pone música clásica, se le pone la música que a ella le gusta, que escuchaba cuando vivía, bueno, en provincias, pero yo sé que cuando la vaya a visitar, ella quizás nos vea con otros ojos, nos vea con ojos de susto, nos vea con ojos de preocupación. No tanto por ella, sino por todo lo que nos ha rodeado. Entonces, felizmente yo tampoco veo noticieros, pero inevitablemente veo los posts de la radio, veo los posts de muchos otros medios. Entonces, sin comprometer a los demás adultos mayores, qué actitud de vida que tenemos que tener los nietos, que es una bendición que tengamos abuelos. Así es, Miguel. A cualquier preocupación que ellos puedan tener por nosotros. Correcto. A eso me refiero. Gracias, Miguel, muy amable, gracias. A ver, lo que dice Miguel es muy importante y vamos a cerrar el programa con esta pregunta de Miguel. Y yo agradezco muchísimo sus llamadas, la verdad es que estamos acá abrumados por la atención que le han puesto a este programa y eso es muy importante para nosotros porque nos alienta a continuar en esta actividad. Vean ustedes, lo que dice Miguel es cierto, ¿no? A veces la gente confunde cuando se habla de emoción, ¿no? Piensa en la emoción como algo etéreo, como algo que no tiene consistencia, como que es una cosa que se puede dar o no se puede dar, pero no es así, les cuento, ¿no? La emoción es una función del sistema nervioso que le permite al individuo vincularse con otro individuo. Y es parte de la supervivencia de la especie y es parte de la supervivencia individual. Y la emoción tiene una estructura en el sistema nervioso que la regula. Esa es la razón por la cual la emoción debe ser estimulada desde la vida intrauterina. Cuando el niño nace, si no encuentra a su cuidador, a su madre, en este caso, muere, porque no se puede alimentar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la capacidad de vincularse y la emoción de poder estar con el otro es una función del sistema nervioso. Entonces estamos hablando de un continuum. Si yo hablo de la salud corporal, estoy hablando también de la salud cerebral.
Y es el cerebro el que se encarga de dirigir las conductas. Y entonces, si yo he madurado mi sistema emocional, ¿no es cierto? Se llama sistema límbico la estructura cerebral. Y tengo capacidad de ponerme en el pellejo del otro. Y tengo capacidad de vincularme con el otro. Si tengo una enfermedad neurológica como el Alzheimer, les aseguro que la capacidad de vínculo del individuo que ha tenido un desarrollo emocional adecuado es lo último que se va a perder. La memoria va a comenzar, por supuesto, a deteriorarse, claro que sí, pero la capacidad de vincularse con el otro probablemente demore mucho antes de perderse si es que se ha cultivado este sistema de la emoción desde intraútero. Por eso es importante cuidar a los niños, por eso es importante relacionarse bien desde el principio. El cuidado del niño, el cuidado materno es fundamental. Y entonces, los procesos psicológicos y la salud biológica son un continuum. Es una correspondencia biunívoca. Uno depende del otro. Por lo tanto, ambos deben ser tomados con seriedad. Por lo tanto, ambos deben ser considerados con seriedad. Bueno, habló para ustedes el doctor Alberto Fernández, acá desde Filarmonía. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes y de todas maneras nos encontramos el próximo lunes a la 1 de la tarde en esta emisora. Muchísimas gracias.